Hoy estaba leyendo un pasaje de la carta de los Gálatas. Voy un momento a mirar el capítulo. Gálatas capítulo 2. Y estaba leyendo a partir del versículo 15. Sobre todo cuando San Pablo nos dice: porque sabemos que una persona es justificada no por las obras de la ley, sino a través de la fe en Jesucristo. No a través de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Y esta es una verdad que va a repetir en los versículos siguientes varias veces. Porque ninguno será justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa esto profundamente? Porque ya sabemos que en la época de San Pablo lo que estaba discutido por algunos que venían del judaísmo es si había que seguir cumpliendo con toda la ley de Moisés, con todo el Levítico, las normas acerca de la comida, de la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa más profundamente? Está claro que no tenemos que cumplir todos los preceptos de esa ley, solo las leyes eternas. Voy a decirlo de un modo distinto que hará más interesante esta cuestión de San Pablo. Yo soy católico y durante muchos años, cuando era jovencito, cuando veía a un evangélico, a un protestante, a un luterano, a un presbiteriano, a todos ellos, solo pensaba una cosa: es un hereje, punto final, qué pena, ya está, nada más. Siguen un camino equivocado y ya está. Me llevó tiempo comprender que Dios también enviaba su gracia a aquellos que siguen una fe que no es exactamente la mía. Podemos discutir si es muy diferente o muy parecida. Para mí, en gran parte de las cosas esenciales, fijaos lo que digo, gran parte de las cosas esenciales es como la mía, como la fe católica. Pero bueno, eso uno puede decir, no, hay muchos cambios, otros dirán que son pocos, etc. Pero hay una cosa que está clara: la gracia de Dios está también en los evangélicos. Y los evangélicos tienen que pensar lo mismo. La gracia de Dios también está en los católicos. Porque del mismo modo que cuando yo veía a un protestante decía un hereje, también muchos cuando ven a un católico piensan un idólatra. Tenemos que leer a San Pablo en toda su profundidad acerca de esta cuestión sobre la justificación por la fe y no por las obras, para entender los católicos que hay gracia en los grupos evangélicos y que los evangélicos entiendan: nosotros no seguimos a la Iglesia Católica, pero hay gracia en la Iglesia Católica. Ser justificado por la fe no significa decir una fórmula, como si fuera una fórmula mágica: tengo fe en ti, Jesús, y ya estoy salvado. No es una fórmula mágica, es creer con todo el corazón, creer verdaderamente, con lo que significa esta palabra, verdaderamente, o creer de corazón. Se puede expresar de muchas maneras. Creer que la salvación viene de Jesús, o a través de Jesús, o por Jesús. Él es el que nos salva. Con lo cual,
la salvación pasa a ser una aceptación de esa salvación. Somos salvados por gracia, por don, por regalo. Es Jesús el que nos salva. Pero el que yo sea justificado por la fe no es que yo diga una fórmula, tengo fe, es que verdaderamente esa palabra de Pablo, sabemos que una persona es justificada no por las obras de la ley, sino a través de la fe en Jesucristo. Eso se haga verdad. Eso se haga verdad. Esto además nos debe llevar a comprender otra cosa. Es muy distinto Moisés bajando simplemente con las tablas de la ley, tablas de piedra, o después dictando el rollo del Deuteronomio, y antes el del Éxodo, y después Levítico, después el Deuteronomio. Es muy distinto de un Moisés escribiendo eso a un Pablo obrando obras de poder con el Espíritu y actuando sobre las almas. Es muy distinto. Él no solamente hablaba con espíritu y poder. Ya no es solo Moisés bajando con las tablas. Pablo hacía milagros además, pero también los hizo Dios ante Moisés. Lo que pasa es que Pablo actuaba en las almas. ¿Significa esto que no había gracia en la época de Moisés? Claro que había gracia, claro que había gracia. Si no hubiera habido gracia, aquellos hebreos hubieran visto las grandezas de Dios, pero hubieran hecho como el faraón, que no cedió, se endureció su corazón. Tantos, dice el texto del Éxodo, pues endurecieron su corazón ante las maravillas de Dios. Los hebreos, viendo las maravillas de Dios, siguieron a Dios por la gracia, por la gracia. Si no, también su corazón se hubiera endurecido y no se hubieran ido al desierto. Los egipcios hubieran premiado mucho a los hebreos que les hubieran dicho: nosotros os somos fieles a vosotros, los egipcios, no vamos a ir al desierto con Moisés. Les hubieran colmado de más honores. Pero creyeron por la gracia. Luego también había gracia. Si había gracia en la época de Moisés, ¿qué cambia respecto a la época de Pablo? Pues cambia que Jesús ha abierto las compuertas de la gracia. Antes había gracia, pero después, en la era mesiánica, se abren las compuertas de la gracia. Ahora es tan fácil ser santo, es tan fácil hacer lo que Dios quiera de un modo mucho más profundo que en la época de Moisés. Porque sabemos que una persona es justificada, es decir, es hecha justa, no por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. No solamente, por lo tanto, les pido a los que considero hermanos en Jesús, a los miembros de la familia cristiana, que piensen lo bueno que hay en la Iglesia Católica. O si creen que no hay nada bueno en ella, al menos la gracia que hay en las personas que están en ella. Aunque claro, nadie puede pensar que no hay nada bueno. Tenemos la palabra. Aunque no creáis en los 7 sacramentos y en tantas otras cosas que nosotros creemos, pero está la palabra. Y la palabra está viva. ¿Cómo no va a haber gracia en la Iglesia Católica? Y al revés les pido a mis hermanos, los católicos, pensad lo mismo de los evangélicos. Cuando uso la palabra hermano, a alguno no le ha parecido bien. Es verdad que la misma Biblia llama hermanos a veces a los primos, y a veces incluso a familiares más lejanos.
Es verdad que todos somos hermanos por ser hijos de Dios, todos los hijos de Adán, pero que hay una distinción entre los que vivimos en la misma casa, en mi caso serían los católicos, los hermanos, pero también son familia, la gran familia cristiana, todas las familias cristianas, ¿eh? Y en un sentido ya solamente natural, todos los hijos de Dios. Si entendemos esto que acabo de decir, también entenderemos que incluso en otras religiones hay gracia. Hay religiones, hay una religión que es la fundada por Dios, que es la Iglesia, que tuvo su primera parte, digámoslo así, en el pueblo elegido, y que hay una continuidad desde entonces. Las otras religiones no están fundadas por Dios, pero no hay nada de gracia en el budismo, no hay nada de gracia en los que adoran a un único Dios en otras religiones. Acordémonos de la palabra de aquella mujer sirofenicia, además qué curioso, sirofenicia, un lugar pagano, un lugar filisteo. Bueno, los fenicios no eran exactamente filisteos, eran parientes, un lugar fenicio. Y le dice, sí, cuando le dice, pero los perros que no comen a la mesa con los hijos, pero las migajas de la mesa caen. Los perros era el modo como se referían los judíos a los paganos. Pues sí, incluso en las religiones que creen en un único Dios verdadero, pienso por ejemplo en los musulmanes, hay gracia, claro que sí, claro que sí. Yo les veo cómo adoran a Dios, les veo cómo oran a Él. ¿Cómo no va a haber gracia? Es verdad que para un cristiano hay una diferencia muy grande entre la gracia que hay en los tiempos ya del Mesías y que continúa para nosotros frente a antes. Hay una diferencia muy grande, es cierto, pero también hay gracia. Es como el que piensa, pero en el desierto no hay vegetación. Sí, hay desiertos con más vegetación de lo que parece para el que no conoce el desierto. Otra cosa son las dunas, donde no hay nada. Pero incluso en los desiertos hay a veces oasis, hay pequeños arroyos, a veces temporales. Eso también pasa, a veces en las religiones humanas hay un arroyo temporal porque hay un hombre bueno. Si os fijáis, Dios es Padre, Dios es Padre. Por eso podemos llamar hermanos a todos los hijos de Adán. Dios es Padre. Pero con esto no estoy haciendo de menos la fe en Cristo Jesús. Para nada. No, porque después San Pablo, un poquito más adelante, dice, aquí está, en el versículo 21 de Gálatas 2. Yo no hago nula la gracia de Dios, dice San Pablo, porque si la justificación viene a través de la ley, Cristo ha muerto para nada. Es cierto, si todas las religiones dieran lo mismo, si diera exactamente lo mismo ser de una religión que de otra, Cristo habría muerto para nada. ¿Para qué predicar 3 años con tanto esfuerzo el reino? ¿Para qué morir por nosotros? Si todo diera lo mismo. Si todos al final vamos a acabar en el mismo sitio, en el cielo, con la misma gloria, pues pasémoslo bien allí y pasémoslo bien aquí, diría un pagano. ¿Y qué le dirías? Entonces Cristo murió por la nada. Si la justificación viene a través de la ley, dice él, si la justificación viene a través de las cosas, de cualquier cosa. Por eso dice en el versículo 21, yo no hago nula la gracia de Dios.
Es como el que dice, todo es arte, cualquier cosa es arte. No es lo mismo una gran obra de arte que una pequeña cosa que hace un niño sobre un papel. Lo mismo pasa con la gracia. La gracia es la acción de Dios, la acción directa de Dios sobre el alma del hombre para que ame, para que adore, para que perdone, para que persevere, para que... Eso es la gracia. Y Dios ha abierto las cataratas del cielo en su Hijo. Nos envió al Espíritu Santo, nos habló con generosidad. Para nosotros los católicos están los 7 sacramentos, etcétera, etcétera. Tenemos que dar tantas gracias a Dios por haber nacido en los tiempos de la gracia. Yo mismo que he dicho lo que he dicho, estos son los tiempos de la gracia. Los tiempos de la gracia empezaron hace 2000 años con el Mesías. En fin, el amor, la comprensión del otro, ver lo bueno del otro, eso a Dios le gusta, que es distinto del indiferentismo. Jamás le diré yo a un pastor protestante, da lo mismo ser pastor protestante que sacerdote. No. Yo pienso que mi fe es la verdadera y el pastor piensa que la suya es la verdadera. Y aún así, nos queremos, nos amamos, no nos odiamos, le ayudaré en lo que pueda. No es lo mismo el ecumenismo que el indiferentismo. No es lo mismo. Dios predicó 3 años la verdad. También es cierto que si examinamos la fe del evangélico y la fe del católico, lo esencial sí que es lo mismo. Lo esencial sí. Lo esencial para la salvación. Es verdad que dentro de la esencia de la fe católica hay una serie de cosas, pero lo esencial para la salvación sí que es lo mismo. Sí que es lo mismo. Y si no, que se lo digan al pobre ladrón crucificado que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue a lo esencial, y si de alguien podemos estar seguros con la mayor seguridad posible, el mismo Evangelio que está en el cielo, es aquel hombre pecador. Porque lo dijo el mismo Jesús directamente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que con esto no estoy cayendo en el indiferentismo, no. Pero estoy aprendiendo lo que descubrió ese ladrón y lo que nos enseña San Pablo cuando dice la fe en Cristo es lo que nos salva. Nada más. La gran familia cristiana. Cada vez más debemos comprendernos como pertenecientes a una familia.